El video pasado era parte 1. En ese video te presenté Mateo 24:14, que tenía primero que ser anunciado el Evangelio en todo el mundo y luego vendría el fin. Mi nombre es Ernesto Zarazúa, analista en profecías. ¿Qué fue lo que ocurrió en el año 70? Por si no lo sabías, en el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén. Y no solamente el templo de Jerusalén, sino también la nación judía. Teológicamente, ¿qué representaba esto? ¿Quieres conocer realmente la verdad? Entonces te invito a que te quedes hasta el final de este video. Compártelo, dale like, suscríbete y activa la campana de las notificaciones porque voy a estar subiendo más videos tan interesantes y diferentes como este. Sin más, vamos a comenzar. En las escrituras proféticas, el Señor anunció por medio del profeta Daniel que sería sitiado su pueblo Jerusalén, y no solamente su pueblo Jerusalén, también la nación judía, porque el pacto era con Israel y con Judá, y te lo voy a mostrar. Daniel capítulo 9 versículo 24 en adelante, dice: 70 semanas han sido fijadas para que tu pueblo y en tu ciudad santa termine el delito y se ponga fin al pecado. Será expiada por la culpa, se establecerá la justicia para siempre, y se cumplan las visiones y profecías, y sea consagrado el lugar santísimo. Entiende pues y comprende lo que sigue. Desde que se dio la orden de construir Jerusalén hasta la llegada de un príncipe ungido, pasarán 7 semanas. Después, durante 72 semanas serán reconstruidas fosas, calles y edificios. Pasado las 72 semanas será eliminado el ungido, a pesar de ser inocente. Y en cuanto a la ciudad y el templo, vendrá un rey con su ejército y lo destruirá. Todo terminará en un catástrofe hasta el fin. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 1 en adelante, los apóstoles le preguntaron a Jesús: ¿cuál será el día de tu presencia y del fin del mundo? Aquí los apóstoles no están hablando de un fin literal del mundo como el que piensan hoy todos los grupos religiosos. Yo he llegado hasta este punto de investigación por los estudios que yo he realizado, basado en las profecías que se tenían que cumplir en Cristo. Es por eso que en todos mis videos lo que estoy hablando te lo estoy demostrando mediante las escrituras proféticas para tener una base y no ser o no inventar cosas como lo que se inventa el catecismo de la iglesia para justificar sus propias doctrinas. Todo lo que se hable referente a Cristo se tiene que cumplir, tiene que tener cumplimiento en las escrituras proféticas, tiene que ser todas las enseñanzas del Nuevo Testamento tienen que tener un respaldo profético. Es por eso que San Pablo en todas sus cartas enseñaba esto. Dice: todas esas escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que perseverando y teniendo el consuelo de esas escrituras, no nos falte la esperanza. En Romanos capítulo 3, versículo 19 dice: todo lo que dice la escritura está dicho para el mismo pueblo que recibió la ley.
que todos pues se callen y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para ejemplo de los que llegarían en los últimos tiempos, dice San Pablo, a nosotros, a ellos, para los judíos, porque el pacto nunca iba a salir fuera de Judea. Todas las promesas de Dios iban para el pueblo de Israel y para las ovejas perdidas de Israel. Por eso, en Mateo capítulo 10, versículo 5 o 6 en adelante, el Señor Jesús dijo bien claro a sus apóstoles: vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Las profecías tenían que cumplirse en Cristo. ¿Qué fue lo que pasó en Jerusalén? Lo que pasó en Jerusalén fue que ya estaba profetizado el fin del mundo. Pero ¿qué significaba el fin del mundo? Pero del pueblo de Dios, porque este pueblo de Dios había sido infiel al pacto. Yo sé que es muy difícil que tú lo comprendas, porque en toda tu vida, en tu iglesia, lógicamente que no te han enseñado esto. Lógicamente que cualquier iglesia enseña solamente lo que se le favorece. Enseñan cosas referentes solamente a la doctrina especial que ellos tienen. Te voy a poner un ejemplo bien claro. Y me vas a contestar sí o no, y ponme un mensaje escrito, ¿sí? De texto, allí, y yo lo voy a ver. Y me vas a dar la razón, si yo tengo razón o no. Lo vas a investigar. ¿Cómo se tenía que manifestar Jesucristo al pueblo de Israel? ¿Cómo estaba escrito que Jesús se manifestaría al pueblo de Israel? Te aseguro que no lo sabes. ¿Por qué? Porque no te lo han enseñado. Te lo voy a decir. Jesucristo se tenía que manifestar al pueblo de Israel por medio de parábolas. Y sin parábolas no les decía nada. Tú puedes leer el libro de Mateo en el capítulo 13, versículo 34 y 35 y te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Los judíos no creyeron en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque así estaba escrito. Si tú lees el libro de Isaías capítulo 8, versículo 14, Jesús se manifestaría al pueblo de Israel, pero como piedra de tropiezo. Así está escrito en el libro de Isaías capítulo 8, versículo 14. Es por eso, si tú pones a leer el Mateo capítulo 13 en adelante, había mucha confusión en el pueblo de Israel porque no sabían quién era Jesús. Tú sabes, o te han preguntado una vez, ¿cómo se manifiesta Jesús? Y el evangelismo y el catolicismo dice, pues Jesús se manifestó a todos por igual porque Él viene a salvar a todo el mundo, a nosotros, pecadores que somos. ¿Qué necesitas saber primero? Primero debes de saber quién fue el pueblo de Israel, porque Dios hizo una alianza con este pueblo. La destrucción del templo de Jerusalén estaba profetizada por el profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 en adelante. Es por eso que Jesús hace referencia a esto que estaba escrito por medio del profeta Daniel. En Mateo 24, ¿sí? Lucas 19, 41, Marcos 13, y te darás cuenta que lo que le pasó al pueblo de Jerusalén, la destrucción en el año 70, tenía mucho que ver con lo que Dios había mandado a escribir en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Te aseguro que esto no lo sabías. Voy a estar subiendo más videos especiales como este, ¿sí? Porque esto es demasiado, es muy es duro de entender porque, como te digo, a ti nunca te lo habían dicho. Ahora te voy a dar otras pruebas de la segunda venida de Jesucristo. Estos 12 apóstoles
iban a ser testigos ante el mundo, ¿sí? Iban a ser los testigos de Jesucristo. El reino o esta iglesia no podía salir a Roma o establecerse allá por medio de un papado del siglo I en adelante. ¿Sabes por qué? Porque el reino, según como está escrito en el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 44, dice que el reino jamás pasaría a ningún otro pueblo. Es lógico pensar esto cuando tú conoces de escrituras o cuando conoces lo que es el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. El reino jamás saldría del pueblo de Israel. Esta iglesia iba a ser una iglesia de mártires. Ellos iban a morir porque en el año 70 Dios mismo iba a utilizar a los pueblos paganos para destruir el templo de Jerusalén. Así como está escrito en el libro de la ley, Deuteronomio capítulo 28 del 15 al 63. Todo lo que le pasó al pueblo de Israel en el año 70, la destrucción, fue una gran catástrofe. Y te puedes dar una idea leyendo el libro del Deuteronomio capítulo 28 del 15 hasta el 63. La promesa de la segunda venida de Jesucristo no era para los siglos de hoy, de ahorita, no era para el siglo XX, ni XXI, ni XXII. Era solamente para el pueblo de Israel. Fíjate, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículo 24, si te das cuenta aquí a una samaritana que llevaba a una hija endemoniada y que pedía de gritos al Señor Jesús para que la sanara. ¿Sí? ¿Qué fue lo que le contestó Jesús? Mateo capítulo 15, versículo 24. ¿Lo puedes leer? Yo solamente te voy a decir lo que le contestó Jesús. Jesús dijo a sus apóstoles que Él no había venido a nadie aparte de las ovejas perdidas de Israel. Cuando Jesús sale a predicar, Jesús no va a Roma. Jesús viene para cumplir lo que Dios había escrito por medio de los profetas. Isaías 49:6. Jesús solamente va a predicar a las ovejas perdidas de Israel. ¿Quiénes eran estas ovejas perdidas de Israel? El sacerdocio real, que fue el principal causante de la división del reino, porque ellos eran los responsables de hablarle al pueblo de Israel de la ley que Dios había puesto, si tú te das cuenta, en el Éxodo 20 en adelante. Así que la promesa de Jesús era para sus apóstoles en su segunda venida. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. ¿Recuerdan el mandato de Mateo 28:20? Vayan y que hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir lo que yo les he enseñado. Y luego les dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús promete a sus discípulos, sus testigos, que Él estaría atrás de ellos hasta el fin del mundo. Y esto Jesús lo tenía que cumplir. Repito, el reino jamás saldría de Judá ni de Israel. No es como ahorita que está en Roma y que de ahí controlan a todo el catolicismo. Eso no existe. El pacto jamás saldría de fuera de Israel. ¿Sabes por qué? Porque el profeta Jeremías anunció en el capítulo 31, versículo 31, una nueva alianza. Y lo puedes leer. Una nueva alianza con Israel y con Judá. Una alianza que ya no sería como aquella alianza, sino que Él pondría su ley en su interior y la escribiría en sus corazones. Así que no hay una tercera alianza con los paganos. La alianza sería siempre con su pueblo Israel, su primogénito. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Cuando los persigan de una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no conseguirán recorrer todas las ciudades de Israel antes que vean al Hijo del Hombre.
Aquí Jesús promete a sus discípulos que no recorrerían todas las ciudades de Israel antes que Él viniera. Lo puedes leer también en Mateo capítulo 16, versículo 28. Dice: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin ver antes al Hijo del Hombre venir en su gloria. Aquí Jesús no está hablando para todos los tiempos, así como lo toma la Iglesia Católica. Aquí Jesús está hablando a los judíos elegidos que también estaban profetizados desde el Antiguo Testamento. Jesús promete a estos testigos que también tenían que ser probados como Él, porque Jesús también fue probado. Si tú lees el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 18, ¿sí? Él fue probado todo lo que sufrió para poder entrar a la gloria, porque Él compartía la naturaleza divina, ¿sí? Sin embargo, Jesús aquí promete a sus discípulos que algunos de ellos lo verían en su segunda venida. Ahora, ¿me puedes decir todo lo contrario? Si te gustó este video, compártelo, dale like, suscríbete y activa la campana de las notificaciones, porque voy a estar subiendo más videos tan interesantes y diferentes como este. Te espero en el próximo video.